Feliz momento, señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos por nuestra tele internacional una vez más, acompañándolos con grandes constructores y constructoras de vida, empresarios, visionarios que nos encanta tener en este su espacio de entrevistas con Hernán. Hoy tengo la grata compañía de una colombiana, nacida en Cajicá, que hoy en día prácticamente es parte de ese distrito capital, y es una niña encantadora en donde siempre ha tenido en su mente emprender, proyectar y sobre todo servir. Es mi querida Nadia Sánchez, que está hoy aquí en Entrevistas con Hernán. Linda, ¿cómo estás? Hernán, muchísimas gracias por esta invitación, muy feliz de compartir hoy contigo. Muchas gracias. Vamos a hablar con Nadia porque el tiempo quisiera que le sacáramos el mejor provecho con esta mujer maravillosa que tiene una serie de proyectos, que hoy en día es la líder de una fundación maravillosa. Pero hablemos un poco de ti, de Cajicá, de tu familia, que son cajiqueños, es que se denomina, que hoy en día es parte literalmente, digamos, del Distrito Capital. ¿Cómo fue tu vida? Porque uno lee tu hoja de vida y has tenido cantidad de reconocimientos. Hoy en día eres la líder de una gran fundación que ayudas mucho a mujeres, especialmente colombianas. Pero si me voy a los inicios tuyos, ¿cómo son? Colegio, universidad, MBA, ¿cómo es la cosa? Bueno, cuando yo inicié, digamos, todo este proceso de encontrar pues mi propósito, fui estudiante de un colegio femenino, luego pasé a la universidad de estudiar administración de empresas, pero antes de eso me crié en una familia muy filantrópica y yo siempre hablo que mi niñez no fue igual al del resto de las personas, porque muchos años de mi vida yo transcurrí en clínicas, precisamente por esas cosas de la vida en que uno nace con defectos de fábrica. Ajá. Y yo había normalizado, digamos, ese estado, y cuando me enfrento al mundo me había dado cuenta que la normalidad no era estar en una clínica, sino de verdad jugar, cambiar las realidades. Y ahí, en ese apoyo de mis papás, cuando me sacaron al mundo, empecé a crecer y dije, wow, Dios me ha dado la oportunidad de vivir. Y saliendo del colegio, entré a la universidad a enfrentarme de nuevo a otro mundo súper desconocido. Estudié administración de empresas y dentro de la universidad empiezo a viajar, a hacer trabajo social. Viví en Guatemala, trabajé con los niños afectados por las maras salvatruchas y ahí empiezo a construir realmente la línea hacia donde yo me quería ir. Y estando en la universidad me presento a una beca, toda la universidad la hice, incluso en ese momento empecé a estudiar otra cosa, me pasé a administración de empresas y ahí soy beneficiaria del ICETEX, luego me gano la beca para la maestría y en esa beca de la maestría me sale una propuesta para aplicar a un internship en Washington, D.C. Ajá. Y me gano ese internship, me voy para Washington, viví 3 años y medio en Washington, pasé de la OEA a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el Banco Interamericano de Desarrollo, estando como consultora, sale un proyecto para presentarse en sector social. Y ahí se me volvió a prender la chispa y dije, Dios mío, acá es donde yo quiero estar. Y creo She Is, un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo. Con este proyecto pasé todos los filtros y al final el banco rechazó el proyecto, donde yo ya daba por hecho que era la ganadora, que me iba a cambiar de sector. Y ahí empieza realmente lo que es la fundación y lo que es ese descubrimiento de propósito de vida. Ese rechazo o esa frustración se convirtió en hoy una de las organizaciones de mayor impacto en América Latina. Y estando, le digo yo a mis jefes, no, pues me rechazó el BID y yo no quiero seguir trabajando acá. O sea, yo creo que hay un llamado de volver a mi país, de ver cómo había crecido yo en situaciones tan difíciles y de ver a mis papás, los más filántropos, trabajar. Mi papá es matemático y enseña a sordomudos, mi mamá es una literalmente embajadora de la cultura del folclore, trabaja con mujeres cabeza de familia y decía que esto ya lo llevaba en la sangre, de que más niñas tuvieran esas oportunidades que quizá a mí me habían costado. Y ahí uno de mis jefes me dice, preséntate al programa de Emprendedores Emergentes de la Casa Blanca. Y le digo, no, pero si me rechazó el BID, la Casa Blanca obviamente me va a rechazar. ¿Ya habías regresado a Colombia? No, ¿O todavía estabas en Washington? Todavía en Washington. Okay. Y eso siendo solo un proyecto, Hernán, lo presenté a la Casa Blanca y me llega la noticia que había sido elegida como una de las 10 emprendedoras emergentes con solo un proyecto. Y yo había presentado She Is, lo que es hoy la fundación. Y viajo ese 2015 con el expresidente Barack Obama a Kenia y a la Cumbre Mundial de Emprendimiento y ahí es donde yo entendí que esto era lo que yo quería hacer para mi vida.
se me abrieron las puertas, presenté lo que era solo una idea, renuncié al BID, regreso de Kenia, me devuelvo a Colombia y fundo la organización, la Fundación She Is, y nadie me había preparado para una realidad con la que yo me iba a enfrentar. Era recorrer cada territorio y entender la situación de vida de esas mujeres invisibles, de esas mujeres víctimas del conflicto armado, de esas niñas indígenas, campesinas, y empiezo a entender cuál era la verdadera realidad de las mujeres. Y ahí nace She Is como un proyecto de darles herramientas para que generaran ingresos, pudieran fortalecer sus emprendimientos. Empezamos a construir los observatorios de desarrollo social, empecé a trasegar y a tocar puertas. En Colombia realmente es hasta los 3 años que la fundación lleva, que reconocen... 3 años. Sí. Escasos 3 años. ¡Wow! Que reconocen la labor, pero ya por fuera nos reconocían. Estuve nominada a los Nelson Mandela, luego el Banco Mundial hizo un libro sobre nosotras y sobre este modelo de impacto de generar estas herramientas, Ideas for Action, y así empieza, digamos, todo ese trasegar de ir a los países y contar no solo mi historia de vida, sino cómo había llegado y encontrado la manera de generar esos proyectos de emprendimiento para mujeres y niñas. Y empieza toda la historia y empiezo a viajar y a contar la historia y nos empiezan a escuchar, y en Colombia ya nos empiezan a escuchar porque a veces uno no es profeta en su propia tierra. Y ya después de este tiempo es que, claro, las empresas, las organizaciones ven que estamos haciendo cosas maravillosas en territorios donde nadie había llegado, en territorios aún afectados por el conflicto armado. Y dentro de eso dije, bueno, ahora toca trabajar con las niñas. ¿Qué proyecto vamos a hacer con las niñas? Y de ese proyecto me vas a hablar en instantes, porque como se dan cuenta, Nadia es una cajita de sorpresas llena de elementos constructivos, especialmente para las mujeres de Colombia y de Latinoamérica. Será cuando regresemos aquí a Entrevistas con Hernán. En nuestra tele internacional, Entrevistas con Hernán, ya saben, podemos compilar perfectamente a través de nuestras plataformas digitales todas las personas que han pasado a lo largo y ancho durante estos años. Y hoy, una gran invitada, mi querida Nadia Sánchez, que nos habla de su fundación She Is, que como decía anteriormente, caramba, en 3 años han hecho cosas que muchas fundaciones pueden durar 40 años y tú en escasos 3 añitos has logrado cosas interesantes. Enfoquémonos en el tema presente, porque tú decías hace un ratito que digamos que la fundación y tú particularmente te empezaste a preocupar sobre todo de las mujeres y aquellas mujeres que de cierta manera u otra con las necesidades de un país como el nuestro. Y creas un proyecto de la mano también de grandes organizaciones a nivel internacional. ¿Cómo es la historia? En el 2019 tengo la oportunidad de conocer al CEO del Space Center de la NASA y se nos ocurre junto al equipo de crear un proyecto que pudiera impactar realmente de forma directa la vida de las niñas en situación de vulnerabilidad. La educación, la salud siguen siendo un privilegio y una necesidad básica cubierta en nuestros países en Latinoamérica. Y entendía adicional que romper los estereotipos en que las niñas no pueden ser científicas, ingenieras, médicas, astronautas, partía de la posibilidad de crear un programa junto con la NASA y el Space Center. Wow. Y es ahí que en el 2019 la Fundación firma un acuerdo histórico para crear el primer programa con línea social que beneficia a niñas en situación vulnerable en nuestros países. El primer programa constaba no solo de saber que las niñas pueden ser lo que ellas quieren ser, sino también de dar esas herramientas a niñas que nunca habían ni siquiera montado en avión, salido de sus territorios, ver la oportunidad y las opciones de un mundo mucho más grande de lo que ellas se imaginaban, de eso que ven en el cielo y de cómo ellas tenían esos intereses en esas carreras STEM, lo podían hacer realidad. Y es ahí que creamos el programa Ellas Astronauta de la mano del Space Center de la NASA y con directivas de la NASA como sus tutoras y mentoras. Y sale este primer programa Caso de Éxito, donde llevamos la primera tripulación de niñas colombianas, 31 niñas colombianas, al Space Center de la NASA, pero se preparan por 5 meses con clases maravillosas. ¿Esa primera experiencia fue en qué año? El año pasado, en agosto del 2021. Agosto del 2021. Sí. ¡Wow! ¿Cómo hiciste para convencerlos? Porque uno literalmente puede llegar cantidades de propuestas a la NASA, decir, mire, queremos hacer un proyecto con ustedes, X, Y, Z. Ese poder de convencimiento tuyo con ellos. Hernán, yo creo que
quien conoce la realidad de nuestros países, las necesidades de nuestras niñas y quien realmente las toma en serio hace que las cosas pasen. Y yo creo que más que convencerlos fue presentarles una necesidad y de cómo ellos también tienen la responsabilidad de devolver al mundo, a las comunidades, parte de esos grandes descubrimientos que están haciendo. Y dentro de la NASA está este sector o esta academia, esta organización de Space U que se dedica a impartir academia, educación, pero a institutos de altísimo nivel alrededor del mundo. Y cuando les propongo a estos es un cambio para ellos, pero se enfocan a esa línea social a la que quieran llegar. Y el CEO del Space Center de la NASA tiene una historia como migrante, cómo llega, cómo crece y cómo llega a estar donde está. Y claramente le tocó el corazón de ver cómo más niñas no solo han llegado al Space Center de la NASA, sino sueñan y cambian sus territorios cuando llegan a Colombia. ¿Cuántas niñas fueron el 31. año pasado? 31. ¿Y cómo hiciste para seleccionar 31 niñas en un país donde hay millones de niñas que les gustaría, digamos, cumplir este sueño? Hicimos una convocatoria nacional y creo que este tema ha sido el más difícil porque se presentan miles de niñas y con unos talentos excepcionales entre los 9 y los 15 años. Y el año pasado, antepasado, porque a nosotros nos tomó la pandemia cuando ellas iban a viajar el 20 de marzo del 2020, entonces reconstruimos el programa y generamos esta preparación virtual, clases virtuales rumbo a la NASA. Y en esta selección habíamos seleccionado niñas de todo el país. Y cada una con una característica, un talento, esos intereses. Ellas debían postular un perfil, niñas a los 12 años que ya lideran grupos de escuelas de robótica y las encontramos en los rincones menos imaginados en Colombia. Wow. Y en esas entrevistas fue que se seleccionaron estas primeras 31 niñas. Hoy en día ya tenemos 35 seleccionadas de Colombia, Perú, Ecuador, se suma Costa Rica, Wow. República Dominicana. Se amplió el panorama latinoamericano. ¿Qué es de la vida de esas niñas que tuvieron la experiencia el año pasado? Porque digamos que listo, seleccionadas, tuvieron esa capacitación fantástica. Hoy en día, ¿en qué parte están y bajo qué acción? 2 de ellas están en la Universidad de CAS. Wow. La mayoría está entre los grados 9, 10 y 11. Y ellas están desarrollando un proyecto de emprendimiento. Una de ellas, que viene desde el Magdalena Medio, está desarrollando un libro con su experiencia de lo que fue el Space Center de la NASA. Otra está buscando desarrollar el primer observatorio astronómico en su comunidad en Montes de María. Wow. Otra ahorita es líder y profesora en la Escuela Robótica del Chocó. Entonces, todas llegaron con ese proceso y esa responsabilidad. Hay un programa alumni donde nosotras seguimos haciendo acompañamiento, ojalá hasta que podamos lograr esas becas de educación superior. Y muchas de ellas en ese acompañamiento siguen siendo las agentes de cambio y replicadoras como estas niñas. Claro. Que están dando conferencias en sus territorios, generando los proyectos de emprendimiento, transmitiendo precisamente ese proyecto de vida que vivieron y tuvieron la oportunidad de realizar. Ahora, esta selección, tú decías, no es fácil. Y me imagino que ahora, con este nuevo proyecto que está en camino, va a ser un poco más complejo porque ya vi unos resultados que todos los conocemos plenamente, los medios de comunicación también afortunadamente, digamos, viralizaron mucho lo que se hizo con la NASA, que entre otras, tú me lo contabas, la NASA no es que obsequie y de caridad diga, no, vengan las 30 y tantos niñas y aquí tenemos la manutención y todo, porque hay unos costos realmente, ¿no? Y de esos costos y de ese proyecto que está venidero, entre otras con un gran momento que vas a celebrar aquí en la ciudad de Miami, lo trataremos en instantes aquí en Entrevistas con Hernán, con mi gran invitada, Nadia Sánchez. Nadia Sánchez, mi gran invitada y Entrevistas con Hernán. No sabes la alegría de verte. Tuvimos la oportunidad para hablar un poco del tema personal. Hace unos 3 años tuvimos la ocasión de encontrarnos en Houston, en un encuentro, un emprendimiento de mujeres latinoamericanas, y nos pusimos el propósito que tarde o temprano nos íbamos a encontrar para que le contaras a la gente tu historia, que muchos colombianos ya la conocen. Presente y futuro. Viene un nuevo proyecto. Me decías que lamentablemente muchas veces los gobiernos, no solamente es el colombiano, sino muchos gobiernos no tienen presupuesto, no le ponen tantas bolas, como decimos allá, proyectos como el tuyo. Hay que buscar recursos. ¿Qué estás haciendo para este próximo proyecto a venir? Digamos, estas chiquitinas necesitan todo un apoyo porque son agentes de cambio en sus comunidades. En este presente nos expandimos a 5 países.
pero se necesita generar un auspicio y un fondo porque requiere de una inversión social mayor. Obvio. Y ahí es donde decidimos, Hernán, llegar a Miami, llegar a Estados Unidos, como una orgullosa colombiana, a abrir la fundación, a tocar las puertas y contar lo que estamos haciendo en nuestros países y beneficiando a estas niñas. Por eso el próximo 26 de mayo vamos a hacer la primera subasta Ellas Astronauta, donde contaremos las historias de vida de las niñas que ya vivieron la experiencia de las primeras niñas latinas y colombianas que llegaron a la NASA y cómo ahorita más de 100 niñas que tenemos van a llegar de nuevo a la NASA, pero ahí es abrir y contar las historias de vida de ellas y cómo podemos sumarnos para hacerlo realidad. Cuando hablas de subasta, la gente que va tarde o temprano, digamos, a hacer este tipo de encuentro presencial, se va a encontrar, digamos, con una excusa para generar algún tipo de ingreso, ustedes para llevar a estas niñas. ¿La subasta va a ser de carácter cultural, artístico? ¿Qué se va a poner a disposición? Acá queremos unir todas las voces, tanto colombianas, latinas, que se sumen. Va a tener todo un carácter cultural, inspiracional. Yo creo que parte de la subasta per se es que las propias niñas cuenten la historia de lo que vivieron en la NASA. Entonces se van a encontrar con testimonios de vida, se van a encontrar con grandes embajadoras y embajadores que están llevando esta causa a más lugares para que se sumen y lo hagamos realidad. Entonces va a ser una noche, va a ser una gala morada, como nos gusta a nosotras. Y obviamente en esta gala grandes exponentes. Morada. ¿Y por qué morada? Es el color que nos ha caracterizado a la fundación desde el inicio. Okay. Entonces siempre ¿Tiene hacemos algún tipo de simbología? Fortaleza, sabiduría y empoderamiento de la mujer. Mira tú, un tema de colorimetría interesante. Y ahí vamos a hacer nuestra Purple Night, la gala morada, y en estas subastas grandes artistas que estamos invitando a que se sumen, a que donen sus regalos, a que logremos de esta noche no solo conocer qué es She Is, sino la importancia y el impacto de estos grandes programas y proyectos que están impactando la vida. Entonces, recordemos la fecha, es 26 de mayo. 26 de mayo. Lo vas a hacer en un hotel aquí en la ciudad de Miami, que es el Hotel Hilton. De Gabriel Julio by Hilton. De Gabriel Julio by Hilton, que queda en el downtown. Sí. Fantástico. 1100 Biscayne. Muy bien. Esas personas que nos están viendo, que les gustaría de pronto integrarse, no solamente participando, seguramente a través de una inscripción, pero que quisieran vincularse, ¿tienes ya una página web abierta o cómo llegan a ti? Claro que sí, todas nuestras redes sociales ahorita están a full con todas las historias de las niñas ya seleccionadas. A través de nuestras redes nos pueden seguir, en la página incluso pueden donar, que es www.she-almediois.org. Está toda la información de la fundación, está el link internacional de donación. Contamos sobre la subasta de este proyecto Ellas Astronauta, porque acá tenemos esta idea de apadrinar una niña. Entonces cada uno de ustedes puede apadrinar una niña de alguna manera y seguir sumando a que esto se haga realidad. Y bueno, ya llegamos a la NASA, ojalá en unos años estemos contando cómo llegamos al espacio, y esto solo se logra cuando unimos los esfuerzos y propósito de toda nuestra comunidad latina y colombiana acá en Estados Unidos. Claro, es que te me adelantaste un poquitico a esa parte visionaria. Pero aparte de eso, ¿qué más quieres hacer? Porque es que son los primeros 3 años de una fundación y yo veo que todos los días construyes y construyes, sueñas con un país mejor y con un mundo mejor. ¿Qué más está en esa cabecita inquieta que tienes? Bueno, en estos primeros 3 años que llevamos, porque ya llevamos 6, en estos 6 años yo decía al principio, claro, fundé la organización y me veía en Colombia. Y ahora lo que soñamos como equipo es llegar a cada rincón del mundo con estos programas que sean replicables para que más niñas tengan esas oportunidades de acceder a educación. Yo te decía que la educación, la salud siguen siendo un privilegio en muchas partes del mundo. ¿Cómo lograr generar estos programas disruptivos y que más niñas sueñen y sean lo que ellas desean ser? Entonces, en ese futuro tenemos más programas, entonces cómo seguir apoyando a las mujeres. El otro año poder llevar niñas migrantes de Estados Unidos también a este programa de la NASA, seguir ampliándonos. Al inicio nosotras soñábamos con estar en uno de los lugares más importantes e icónicos en la economía del mundo, como la Bolsa de Valores. Y este año estuvimos en ese toque de campana como una de las 60 mujeres líderes alrededor del mundo, y ahí levantábamos la voz y decíamos que más niñas sueñen con llegar no solo
a una bolsa de valores y decir más mujeres y más niñas en estas áreas, Claro. y más mujeres y más niñas científicas y astronautas. Entonces yo creo que el futuro de la organización se va a seguir expandiendo con ellas astronauta y, por qué no, en más países y más programas como la Fundación tiene los observatorios de desarrollo social para las mujeres, que tengan esas herramientas de emprender, pero también de integrarse al mercado laboral. Muy bien. Sin hablar, para el cierre final de esta cálida charla contigo, sin hablar de políticos, porque de eso no se trata de este espacio, pero sí hablar de futuro de tu Colombia. A esa persona, X, ese político que va a liderar nuestro país los próximos 4 años, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le mandarías decir a esa persona? Yo pienso que más que ser político debe ser un ciudadano que conozca la realidad, y lo primero que puedo decir es que tiene una responsabilidad gigante de sembrar más amor y menos odio en nuestro país, porque son los territorios quienes están pagando, las mujeres, las niñas en su mayoría. Y el principal mensaje es que a ese presidente o a esa persona que vaya a liderar, la equidad de género, el empoderamiento de nuestras niñas y nuestras mujeres no debe pasar a un segundo plano, debe ser la prioridad de la agenda, y siempre elevar el discurso a la acción. Todo es tan lindo en los discursos, pero elevémoslo en los territorios. Maravilloso. Nadia Sánchez, nacida en Cajicá, pero una mujer llamada para ser una gran líder mundial. Qué rico tenerte y un placer, un honor ser parte de esta zona de compatriotas. Sabes que cuentas con nuestro apoyo en nuestra tele internacional, que cuentas también con la organización Colombians, de la cual lidero, para que también aunamos esfuerzos de tu gran proyecto. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en la ciudad de Miami. Muchos más éxitos para ti. Y a ustedes, invitarlos una vez más en 8 días para que nos acompañen con un gran invitado en este espacio dedicado a la construcción especialmente de una sociedad con porvenir. Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Hasta la próxima.